Buenos días, bendiciones para todos. Es un honor y un placer estar de nuevo aquí. Aquí estamos tranquilitos en casa, gozosos en el Señor, con una porción fresca de la palabra y dándole gracias a Dios por este nuevo día aquí en España. Les hablo desde Ibiza, empezando un día pleno en el Señor, gozoso porque para mí es de mucho gozo porque el Señor todos los días habla a nuestro corazón. Hoy traigo una enseñanza muy poderosa y más que poderosa estoy muy sorprendida porque vamos a hablar de un instrumento, de una herramienta que para nosotros es muy natural en la construcción. No sabía que esa herramienta existía bíblicamente. No sabía que esa herramienta era también una herramienta bíblica, profética, un instrumento de Dios, que así le llamaba a lo que ahorita vamos a hablar. Y ahora vamos a hablar sobre las características de esta herramienta, de este instrumento. Y parte de esta herramienta yo voy a contar experiencias que me pasaron con esta herramienta. Tremendo como Dios muestra, después de uno haber tratado con esa herramienta, haber tratado me trató mucho mi vida esta herramienta cuando la utilicé. Vamos a orar. Amado Dios, yo te doy gracias, amado Padre Celestial. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu perdón, Padre. En esta hora presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor, primeramente, dándote toda la gloria, toda la honra, alabanza, exaltación. Te adoramos, Espíritu Santo, porque tú eres el primer invitado en este lugar, el primer invitado en este escenario, Señor. Y queremos, Espíritu Santo, que tú nos manifiestes, nos muestres, nos reveles, porque tú eres el revelador de la palabra. Tú eres el que le abre plataforma a la palabra de Dios. Y te damos toda la gloria por eso, Padre, porque tú eres el del poder, el de la gloria. Te llevas la gloria, honra y alabanza de todo tu pueblo en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor, Padre, te pedimos que hables a nuestro corazón con esta palabra fresca que nos has traído. Y te pedimos, Espíritu Santo, Señor, que mengüe yo para que crezcas tú. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, obrando de una manera poderosa, Espíritu de Dios, manifestándote poderosamente en nuestras vidas. Gracias, Señor, prepara los corazones que reciban esta palabra y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú manifestándote poderosamente en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy vamos a tocar un tema muy grande. Hoy estuve escudriñando esta semana el libro de Amós, un libro menor, un profeta menor, y le damos toda la gloria al Señor porque el Señor habla todos los días de diferente manera, de diferente forma, y nos lleva a profundidades grandes. Amén. Vamos a Amós, al libro de Amós, capítulo 7, versículo 8. Dice así: y el Señor me dijo, ¿qué es lo que ves, Amós? Y yo dije, veo una plomada de albañil. Entonces el Señor me dijo, voy a medir a mi pueblo Israel con una plomada de albañil, no voy a pasarle una más. He estado investigando Amós, qué significa. El nombre de Amós significa cargador, aquel que lleva cargas. Y ahora vemos que la palabra de Dios es clara, es concisa, es transparente y nos lleva a diferenciar todas las cosas de una manera sobrenatural. Amén. Dios usa a quien quiere y a quien puede.
porque el poder es del Señor. El Señor conoce todo de nosotros, conoce la capacidad, conoce de dónde nos saca Él y en dónde nos va a poner. Amén. Él siempre tiene el control de todas las situaciones, pequeñas, grandes, medianas y grandes. Amén. En los capítulos de Amós podemos ver las diversas. Es un libro de 9 capítulos. Y vemos que en el libro él está hablando de profecías que van a acontecer, de situaciones que van a pasar. ¿Por qué? Porque por lo que yo estoy leyendo y estoy entendiendo, hay un Dios que ha dado mucha oportunidad. Hay un Dios que al pueblo de Israel y a todos nosotros que somos su pueblo, nos ha dado cantidades, pero cantidades de oportunidades para cambiar, para ser transformados, para ser limpiados, cambiados totalmente. No podemos cambiar de la noche a la mañana, no podemos cambiar en nuestras fuerzas, no podemos cambiar a nuestra manera y no podemos cambiar nosotros mismos. Ese cambio viene a través de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, nadie puede cambiar. Eso está muy claro. Amén. Y en los capítulos de Amós habla sobre inundación, habla de fuego devorador, habla de el albayil con la plomada, que es lo que vamos a hablar hoy, habla del canastillo de frutas y habla del santuario derribado. Es tremendo que haya un libro así, que muchas veces nosotros queremos que todo el tiempo las profecías sean positivas, sean para levantarnos el ánimo, para profetizar, para que la profecía es algo que se activa en nuestra vida. Amén. Es como cuando te inyectan algo a tu corazón, tú lo crees y lo atesoras hasta que se cumpla. Amén. La persona que no entiende qué es profecía, nunca se le va a activar la profecía. Pueden hablar de enfrente suyo, pueden hablar delante de usted, pero si usted no está comprendiendo lo que el profeta está diciendo, automáticamente no sucede nada en usted. Por eso es muy necesario los apóstoles y los profetas, porque son como inyectores, activadores de otras personas. Amén. Cada una de los mensajes de Amós, del libro de Amós, tiene un mensaje simbólico. Se dieron cuenta que utiliza un instrumento en cada una. Habla de inundación, el agua. Habla de fuego devorador, el fuego. Habla de albañil de plomada, la plomada. Habla de canastillo de frutas, es una canasta llena de frutas. Y habla del santuario derribado, está hablando de un lugar. Son de diferentes maneras, porque agua es un elemento, el fuego también. La plomada es un instrumento, el canastillo de frutas es una cosa, un objeto, y el santuario es un lugar. O sea que son profecías diferentes, pero todo el libro habla sobre cómo se siente Dios delante de Israel, que no se quiere arrepentir, que no quiere cambiar su corazón. Amén. Entonces dice que claramente mostraba que el Señor se proponía terminar con el reino de Israel porque no se arrepentía la gente. Pero vamos a centrarnos en Amós 7:8. Amós 7:8. La visión yo la llamé la plomada del Señor. No tiene otro título. La plomada del Señor. Y habla del albañil con la plomada. Dice,
Me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Dije, una plomada de albañil. El Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, y no lo toleraré más. Para los que no saben ni tienen conocimiento sobre la construcción, yo sé sobre ese tema porque yo lo estudio, yo trabajo en la construcción, soy obrera de la construcción. El plomo es un instrumento que usamos mucho para medir con exactitud un lugar para construirlo, para levantar muros. Amén. Es como haga de cuenta, es como una lágrima, termina en punta, haz de cuenta como un péndulo. Tiene una cuerda y en la parte de arriba tiene una herramienta que es en madera. La herramienta que es de madera se coloca en la pared y la cuerda cuelga y abajo está la plomada. La plomada, de lo que tú hagas una pared, por decir, yo la uso mucho para sacar maestras. ¿Qué son maestras? Son una mezcla que ponemos de cemento con arena y es para marcar de qué grosor va a quedar la pared. Entonces, yo llego y echo una mezcla en la pared y la pongo así como un cuadrito, pongamos. Hago un cuadrito de mezcla en la pared y coloco la plomada, coloco la parte de la madera, porque a un extremo está la plomada, el plomo, y arriba está la madera. Es una cosa redondita. Yo lo pongo ahí y la plomada abajo tiene que dar con exactitud. Si la plomada queda está la pared, ¿no? Coloco la mezcla y abajo hago otro, y entonces si están de la misma medida los dos cuadros que he hecho con mezcla para el grosor, para hacer el grosor de la pared, la plomada tiene que quedar recta y quieta. Si la plomada queda a un lado, no está mal puesto, no está la medida correcta. Obviamente también usamos el nivel y bueno, también usamos el maestre, que le llaman aquí, el maestre, el regle. Hay cantidades de cosas que nos trae a la memoria lo que es las medidas de Dios. Yo estuve trabajando en estos días con ese instrumento. Hubo una compañera que se enamoró de la plomada, todo el tiempo la mencionaba, la plomada, y yo creo que fue Dios que la usó, porque yo no tenía en cuenta la plomada. Hasta que empecé a familiarizarme con ella, obviamente he trabajado la construcción, pero no se usa tanto. Pero en el estudio que hice, sí la usamos mucho. Hay que tenerla mucho en cuenta. Porque es una de las herramientas, o sea, tenemos el maestre o el regle, el nivel, el metro, y tenemos también una medida que se hace con manguera, se llena de agua la manguera y se sacan los niveles de las paredes para nivelarlas, para empezar a construir, si están bien niveladas, todo el cuarto, ¿no? Pero hay diferentes maneras de medir, pero la más certera es la plomada. Amén. La más certera, escuchen, la más certera es la plomada. Y es tremendo porque ese medir de la plomada es con exactitud. Indica si una medida está hueca o si una medida está derecha.
Y la idea de todo es que la plomada siempre va a dar una medida derecha. Y yo me ponía a pensar, para Dios parece simbolizar la justicia. Amén. Porque este libro, por lo que he leído, habla de la justicia de Dios. Y lo que más me impacta de este libro al leer la plomada y al entender que Dios está hablando de la justicia, me doy cuenta que la justicia, por encima de cómo sea y de quien sea, va a prevalecer. Va a prevalecer la justicia. ¿Y cómo obtenemos esa justicia? La obtenemos a través de tu obediencia y de la mía. Si no hay obediencia, no hay justicia de Dios. Entonces, hacemos algo de que si Dios nos está llamando a que dejemos sendas cerradas, caminos cerrados, pensamos que nosotros, por ser obedientes, sabemos que los caminos del Señor no son fáciles, pero tampoco son algo que no podamos lograr, porque siempre la vamos a hacer conforme a la voluntad de Dios, como Él quiere, no como nosotros. Si nosotros hacemos las sendas como nosotros queremos, nosotros no vamos a aceptar la voluntad de Dios. Entonces, ahí es donde viene la justicia de Dios. La justicia de Dios siempre está puesta. La justicia de Dios está puesta para el bien o para el mal, pero está puesta. Entonces la justicia va a prevalecer. La justicia no se va a quitar por nada, ni por nadie. Sea para bien o sea para mal, la justicia de Dios prevalecerá. Amén. Y por ejemplo, el Señor nos llama a que nosotros lleguemos a un arrepentimiento, pero no un arrepentimiento porque me hablaron, o porque estoy pasando por un problema o por una situación y ha llegado este tiempo de que yo necesito que Dios haga algo en mi vida. Y luego Dios hace algo en nuestra vida, porque Dios es tan misericordioso, Dios es tan bueno, que nos olvidamos de quién nos hizo un milagro. Nos olvidamos de que el Señor, por su soberanía, por su poder tan poderoso, tan grande, Él siempre nos ve en las situaciones que estemos y Él nunca nos deja. Ni aún así, cuando desobedecemos, nunca nos deja, nunca nos abandona. Pero sabemos que a Dios no le agrada que nosotros le busquemos como un bombero. A Dios no le agrada que nosotros le busquemos como un SOS. Dios no busca Dios no quiere que nosotros tengamos ese arrepentimiento. Porque entonces seríamos como, por ejemplo, cuando estábamos nosotros en la Iglesia Católica, nosotros entrábamos, rezábamos, salíamos y empatábamos. ¿Sí me hago entender? Hacíamos lo mismo. ¿Por qué? Porque no había un arrepentimiento real. No había un arrepentimiento genuino. Genuino es que estás completamente contrito, humillado dentro de ti. Hay algo que ya no quieres seguir haciendo más y quieres un cambio. Ese es un arrepentimiento genuino. Amén. Entonces, el Señor, pese a todas las cosas a tantas oportunidades que el Señor nos ha dado, tantos llamados que el Señor nos ha hecho, porque el Señor no nos ha llamado una sola vez, el Señor nos ha llamado muchas veces, de diferentes maneras, de diferentes formas, en diferentes circunstancias el Señor nos ha llamado. Pero nosotros, depende de la circunstancia que estemos pasando, atendemos.
Y cuando pasa la circunstancia, volvemos otra vez atrás. No, hermano, yo lo invito a usted a que usted tenga un arrepentimiento real. Un arrepentimiento que usted no deje de lado a Dios por nada del mundo. Yo no le estoy diciendo que de la noche a la mañana su vida va a ser transformada y cambiada. Pero tenemos que pasar procesos y créame que cogidos de la mano de Jehová son más poderosos. Porque vas cogido de la mano de tu papá. Es como cuando tú eras pequeño y vas cogido de la mano de tu papá y tu papá te dice, por aquí no. No te metas por acá, métete por acá. No cojas eso. Mira, te va a pasar esto si coges esto. Así como un papá o una mamá, si usted lo tuvo, te cuidó de cuando eras pequeño y te ayudaba, te enseñaba a caminar, te enseñaba a caminar por partes donde no tuvieras tropezadero. Así es mismo, así es Dios. Así mismo es Dios. Amén. ¿Qué representa el plomo? ¿Qué representa el plomo en la palabra, en nuestras vidas? Ahora lo vamos a ver. El elemento de la plomada nos indica que nuestra vida debe ser guiada por un plomo. Y el plomo representa la palabra de Dios, hermanos. Por eso el Señor, hasta en la Biblia habla de un albañil, habla del el albañil y su plomada, dice. Y para mí, Dios representa a ese albañil. Amén. Dios representa a ese albañil. ¿Por qué? Porque Dios transforma nuestras vidas. Cuando nosotros vamos, o cuando yo voy y tomo un trabajo, o yo llego a un lugar donde lo van a destruir para hacer algo nuevo, así mismo es Dios. Él tiene que derribar los muros. Yo soy buena para tumbar muros. Y me gusta tumbar muros. Cuando yo llego a un lugar y que hay que tumbar esta pared, yo llego cojo el taladro y cojo el cincel y el martillo. Me da risa porque eso es lo que pasa en mi vida. Que Dios me lleva a este trabajo y me lleva a ser parte de las obras de albañilería, porque todo lo de la albañilería se asemeja a la obra del Señor. Todo, es que todo. Yo no diría que algunas cosas, porque el Señor utiliza cincel y martillo. El Señor utiliza la plomada. El Señor utiliza la mezcla. Él utiliza barro, yo utilizo arena, cemento, masilla. Entonces todo se asemeja y todo tiene un contexto detrás de cada instrumento y de cada producto. Dios tiene un contexto y es maravilloso uno tener esa revelación. Yo desde Colombia la tuve porque yo decía, pero ¿por qué me escogiste para trabajar la obra? ¿Por qué me llevaste a trabajar la obra? Si a mí no me gusta. Pero cuando yo estuve metida, el pulimiento en la obra me marcó a mí, es la parte del pulimiento, ser pulida, porque Dios le gusta los trabajos pulidos, le gustan los trabajos bien terminados, porque Él es el alfarero y Él no deja las obras, no deja el trabajo de nosotros a medias, sino bien pulido, bien transformado y nada a medias. Y eso es lo que pasa con la construcción, eso es lo que pasa con la obra. De que si nosotros dejamos un cimiento mal hecho, torcido, algo va a pasar en el futuro con ese edificio, con esa casa o con esa habitación. ¿Por qué? Porque si empiezan las cosas desde un principio mal, lo que empieza mal, ¿qué pasa? Termina mal. Amén. El elemento de la plomada nos indica la palabra de Dios. La palabra de Dios se mantendrá en nuestras vidas y nos mantendrá a nosotros derechos.
La plomada de Dios. Mire, coja un plomo en su mano, ¿cómo pesa? Y al ponerlo en una cuerda, porque ese es el instrumento, al ponerlo en una cuerda, yo ahorita voy a colocar una foto de qué es una plomada. Él tiene peso. Donde usted lo ponga, él tiene peso. Entonces, por eso el Señor hay una palabra, no recuerdo dónde está, él dice que nosotros pisemos con pies de plomo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con el que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, si nosotros estamos con Él, nosotros a donde Él nos envíe tenemos que pisar con pies de plomo, no con pies débiles, sino con pies de plomo. Por eso somos hechos como de plomo nosotros también. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios nos va a entregar, o lo que nos hacen, lo que nos ha entregado, todo está afirmado en el plomo, en una plomada. La palabra de Dios no varía. La palabra de Dios no es bipolar. La palabra de Dios no es fluctuante. La palabra de Dios es firme. Por eso es el plomo en nuestras vidas, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está así, derecha, está firme, no varía, no cambia. No es mudanza, no se muda ni un lado ni para el otro. Lo que estableció Dios, eso es. Nadie la puede cambiar. Amén. Por eso la asemejamos o la asemeja a Dios con la plomada. Amén. Y la forma, ¿de qué forma se hace esto? ¿De qué forma podemos nosotros afirmarnos como el plomo? ¿De qué forma? ¿Por qué quiere Dios afirmar a su pueblo como un plomo? Que no se mueva ni a derecha ni a izquierda, sino que se quede quieto y recto. Porque nosotros somos seres humanos, lastimosamente, emocionalistas. Somos muy emocionalistas. Somos llenos de emociones que brotan. Por eso nosotros cuando vivimos y estamos en la obra como pastores, líderes, profetas, evangelistas y apóstoles, nosotros tenemos que estar afianzados 100% en el Espíritu. Por eso el Señor busca en nosotros que nosotros nos conectemos en espíritu. Porque el Espíritu es el único que no varía. El Espíritu es el único que no es fluctuante. El Espíritu es el único que no se deja llevar por ondas de viento ni por ondas de olas. Por eso es necesario morir a la carne, morir a tus pensamientos, morir a tus emociones, morir a tus sentimientos. Amén. Es necesario. ¿Cómo tenemos poder sostenernos como la plomada, como ese instrumento, quietos, firmes, decididos, confiados, seguros? ¿Cómo podemos? Solamente con el Espíritu Santo primeramente delante de usted y segundo, escudriñando las Escrituras. ¿Por qué con las Escrituras? Porque en las Escrituras están las instrucciones del Padre. Porque en las Escrituras están las confirmaciones del Padre. Porque en las Escrituras están las revelaciones del Padre. Porque en las Escrituras está lo que no le agrada a Dios y lo que le agrada. Lo que nos impide y lo que nos deja avanzar. Los que nos quita y lo que nos pone. Amén. Y una vida escudriñando las Escrituras, nosotros somos expuestos, escúcheme bien, expuestos a la luz por ella. Porque una lámpara con luz
No se puede esconder debajo de una cama ni debajo de una mesa. Nosotros somos expuestos. Luz propia. No tenemos una luz prestada. No es una luz alquilada. Es una luz propia que nos da el Señor. ¿Para qué? Para que lo que nosotros recibimos, así como nosotros de gracia recibimos, de gracia demos y entreguemos. Amén. Pero tenemos que estar firmes en el Señor. Esto no se mueve por emoción. Esto se mueve con su Santo Espíritu. Por eso Él dice, no es con guerra ni con ejércitos. Es con mi Santo Espíritu. Amén. Y muchas veces no vamos a estar rectos porque somos seres imperfectos. Siempre vamos a tener fallas, errores en nuestro temperamento, en nuestra forma de pensar. Queremos hacer esto, ¿será que lo hacemos? ¿Será que esto? Por aquí, por acá, todo. Pero el Señor solo tiene una sola cosa para nosotros. Y ahí tenemos que estar firmes. Cuando hay situaciones que no hemos muerto, que no hemos quitado de nuestro camino, es porque nos falta a todos. Somos fallidos en muchas cosas. El Señor se va a encargar de enderezarnos. Y hay una situación que yo quiero comentar en ese momento. La persona que nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos una conexión directa con el Padre. Así que nosotros no podemos pasar por encima de lo que Dios nos muestra para cambio. Nosotros sabemos de antemano, porque el Señor nos escudriña, nos redarguye. El Espíritu Santo redarguye al ser humano cuando algo quiere quitar. Muchas veces nosotros en el primer momento, en el primer intento del Espíritu Santo de escudriñar nuestro corazón, de redarguir, nosotros no aceptamos lo que nos está redarguyendo. Y seguimos. Pues yo quiero decirle, hermano, que es mejor aceptar de una y decirle al Señor, bueno, Señor, esto que está pasando en mi vida te está afectando o no, te está estorbando. ¿Quieres quitarlo, verdad? Vale, entonces, ¿cómo hacemos? Yo creo que es como la mejor táctica o técnica. Muchas veces el redarguir del Espíritu Santo es tan fuerte que nosotros ya sabemos lo que tenemos que quitar. De antemano sabemos lo que tenemos que quitar y no lo quitamos. No lo quitamos porque estamos acomodados o porque nos agrada mucho esa parte. Por ejemplo, cuando somos emocionalistas y pensamos que todo está bien, que todo marcha bien, y resulta que el Señor, hay una parte de ahí que la quiere tomar y la otra la quiere quitar. Pero como estamos tan emocionales, tenemos mucha emoción dentro de nosotros, no nos damos cuenta que el Señor quiere quitar algo de ahí. Porque estamos concentrados en toda la emoción, el furor. ¿Sí me entiendes? Entonces, Dios logra en nosotros la medida exacta. Él tiene la medida exacta para cada uno. Él sabe la porción de cada uno. Y Él la va añadiendo poco a poco. La va quitando y va añadiendo. Por eso digo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y vamos a ver una parte. Está en Jeremías 18. Vamos a la palabra de Jeremías 18, porque ahí lo dice todo, las medidas, todo. Esta palabra también está midiendo tu relación con el Señor. Está midiendo tu comunión con el Señor. Amén. Porque el Señor necesita que nosotros tengamos una plomada de comunión poderosa y buenísima con Él, porque nos va a dar instrucciones. Muchas de las instrucciones, una parte nos la da con la palabra y otra parte quiere hablar contigo. Amén.
Y la plomada también está en esa parte, en esa área, más que todo en esa área, porque hay una palabra en Ezequiel, no me acuerdo si en el versículo 45, que habla de las medidas, las aguas salutíferas. Habla de medidas, dónde te están dando las aguas. Amén. Bueno, vamos a Jeremías 18, la señal del alfarero y el barro. En el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación del Espíritu Santo, vamos a leer hasta el 4. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Amén. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Luego dice el 5, seguimos. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Amén. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y es enchufada esa palabra con la palabra de Amós. Porque eso es lo mismo que él está diciendo ahí. Él está diciendo, dice, me enseñó, así, aquí el Señor estaba sobre mí un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y a Jeremías también le dijo, ¿qué ves, Jeremías? Dije, una plomada de albañil. El Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, y no toleraré más. O sea, no les voy a pasar una más. Amén. Y aquí también lo está diciendo. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Amén. El Señor habla de muchas formas, de muchas maneras. Amén. Cuando la vasija que habla Dios, que se le echó a perder en su mano y que hizo una nueva, así es como trabaja Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos necios. Nosotros somos ese barro. Y somos necios. Somos testarudos, tercos. Queremos hacer lo que nos da la gana. Queremos hacer a nuestra manera, a nuestra forma. Muchas veces estamos acomodados en como vivimos, en lo que vivimos, con lo que tenemos adentro. Nos sentimos conformes con nuestro comportamiento, con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Y ni siquiera nos preguntamos, ¿será que hay un cambio para mí? ¿Será que esto que yo soy, esto fue lo que hizo Dios? Mucha gente se enoja con Dios porque no le ha ido bien, pero no es Dios, somos nosotros, hermanos, que tenemos que cambiar. Cuando yo estoy aquí hablando la palabra, esta palabra es para mí también. Yo me estoy escuchando. Esta palabra no es para usted nomás. Y hay mucha gente que habla la palabra y no la aplica para ella, solamente para los que le escuchan. Pues no funciona así, hermano. La misma palabra dice que es como espada. Es espada. Y la asimila con un cuchillo de doble filo. Es para usted y es para mí. Corta allá, corta acá. Quita allá,
quita acá. Habla allá, habla acá. Mire los dedos. Los dedos están apuntando hacia usted y este dedo me está apuntando hacia mí. Por eso no podemos señalar, porque si usted señala, todo lo que usted está señalando con este dedo se devuelve hacia usted. Dios habla de muchas formas, hermano. Dios habla de muchas maneras. Yo por lo menos cuando le estoy hablando a una persona que está nuevita y tiene tantos problemas, tantas situaciones, y me hablan primero y me dicen, tengo una persona que necesita oración. Yo no me tiro de una a orar por esa persona. Yo voy a la fuente. Yo hablo con Dios primero. Y ¿sabes qué le digo yo al Señor? Señor, traes algo nuevo para enseñarme. Porque cuando llega una oveja perdida, una oveja con una pierna quebrada, no es solamente para restaurarla a ella, es también para restaurarnos nosotros. Porque algo que trae ella, viejo, que le ha pasado a ella, en el pasado nos pudo haber pasado a nosotros. Y nosotros ni nos acordamos. Entonces, por eso la espada corta allá y corta acá. Amén. Muchas veces cuando yo estoy con una ovejita nueva, me hace ir a donde yo estuve. Está ella a donde yo estuve. Y el Señor, a través de ese punto tan importante, escúcheme bien, porque hay personas que no les gusta escuchar el pasado de alguien. Pero es necesario que un ministro de Dios escuche esa oveja. Escuche esa oveja. Y si tiene que matar su tiempo escuchando a esa oveja, la tiene que escuchar. La debe de escuchar. Porque la palabra de Dios dice, confesaos los unos a los otros y orad por ellos. Entonces es muy necesario. No solamente somos ministros de conferencia, no solamente somos ministros de tarima, no. También somos ministros del suelo, porque de ahí es que recogemos las ovejas. De ahí es que recogemos a esa persona que está desvalida, caída, que no tiene fuerzas, que está tumbada por el dolor, por la soledad, por la enfermedad. Amén. Dios es bueno, hermanos, y Dios nos enseña esa humildad de Él. Es para que la aprendamos a aplicarla a otros. Amén. A mí me encanta ver la pasión de Cristo porque yo veo a Dios, a Jesús con ese amor. Y me encanta porque Dios no gritaba el amor. No lo exponía una y mil veces. Solo el silencio, solo el sentarse a la mesa, sin importar quién fuera, se sentaba a escuchar y se sentaba a enseñar con parábolas con ese amor. Y yo voy a poner una enseñanza que lo di anoche con una persona que me llegó, por eso le estoy hablando, porque me llegó una persona que, wow, de verdad que el Señor añade, y le doy toda la gloria y la honra, con una palabra de la mujer cananea, de la mujer sirofenicia. Me encanta este pasaje y anoche lo compartí con una persona. Me dio tanta alegría porque lo compartí con personas que necesitaban una palabra. Anoche el Señor me puso unas personas. Y yo, cuando leo en Mateo 15,
Esta es la historia, con esto termino. Con esto termino. Por eso es que muchas veces nos desviamos del propósito del Señor, porque nos olvidamos de ese amor, de esa pasión con que cómo trabajaba Jesús. Esa pasión no se nos puede olvidar. Esa pasión no la podemos dejar. Tenemos que ser también, escuchar a personas que están enfermas, personas que están, porque a través de esas conversaciones con las ovejas nos podemos dar cuenta qué está pasando en ella. La llevamos a renuncias. La palabra de Dios dice: confesaos los unos a los otros, confesar y renunciar. Amén. La palabra es clara, hermano. Me impacta porque mira que dice: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido a aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela pues, da voces tras nosotros. Escuchen. Los discípulos le decían a Jesús: despídela. Les molestaba, les fastidiaba lo que gritaba la mujer. Escuchen. Andaban con un hombre lleno de pasión por las almas. Y mire lo que salían de las bocas de los discípulos. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él. Primero clamó. Segundo se postró ante él diciendo: socórreme, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Escuche lo que contesta Jesús. Pero esta contestación de Jesús fue para provocar, porque Dios siempre contestaba para provocar, no para desechar, porque Dios no hace acepción de personas. Las respuestas de Jesús fueron para provocar algo en ese entorno. Amén. Y ella dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen debajo de la mesa de sus amos. Entonces responde Jesús: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aleluya, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay dos enseñanzas fuertes. O tres, diría yo. Amén. La primera: somos discípulos de Dios. Los discípulos andaban detrás de Jesús, aprendiendo de Jesús. Pero parecía que no estaba pasando nada. Parecía que no estaba quedando nada de ese aprendizaje. Que le dicen a Jesús, le ordenan a Jesús, mira, discípulos ordenándole a Jesús: despídela, quítala del camino. Uy, no me molesta esa gritadera, me molesta esa quejadera de esa mujer. Y responde Jesús y dice: soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Les contestó. Y luego ella viene y sigue, siendo esa mujer perseverante de recibir ese milagro, de recibir esa sanidad para su hija. Porque al ser sanada su hija, ella también iba a ser sanada. Había una sanidad doble, generacional. Amén. Y llega y dice ella, y llega Jesús y ella le dice: Señor, socórreme, socórreme. Y respondiendo él le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Por qué Dios contesta esto? ¿Para qué? Número uno, Jesús ya tenía un plan con sus discípulos. Jesús ya tenía algo destinado y en el camino se atravesó esta situación, como a nosotros se nos atraviesa muchas situaciones. Amén. Pero resulta que Jesús ya tenía ese pan. Ese pan ya estaba destinado a alguien.
Ese pan ya estaba destinado a un grupo, a un pueblo. Él ya iba direccionado a entregar ese pan de vida. El evangelio estaba sobre la mesa, porque el pan de vida es el evangelio. Él ya llevaba un evangelio, llevaba el evangelio a entregarlo. Y según en los planes de Dios no estaba esa niña, no estaba esa mujer. Pero se atravesó. Se atravesó. Y gloria a Dios por eso, porque se atravesó. Entonces viene y él le dice, no es prudente. No, o sea, está fuera, no me esperaba esto. ¿Y qué le dice la mujer para que él se tranquilice, para que él no coja como ansias, para que él no te preocupes. Tú entrega el evangelio, que yo estoy debajo de la mesa y voy a recibir, así sea, las migajas. Yo recibo las migajas. No me importa, yo no te estoy pidiendo el pan entero, yo te estoy pidiendo un poco. Y así sea, debajo de la mesa me pondré y recibiré mi milagro. Amén. Arrebató la bendición, hermanos. Ella vino a arrebatar su bendición, porque ella sabía quién era él. Ella entendía qué magnitud de poder había en ese hombre, en Jesucristo. Así que, hermanos, yo los invito a que activen su fe, que esa fe sea una plomada, que su fe sea fuerte como el plomo, que nada la haga tambalear. Amén. Nada. Así venga un ministro y le diga, hoy no te puedo atender, siga creyendo. Así un ministro no te escuche, así un pastor, una pastora no te escuche, sigue creyendo. Porque el milagro no es del pastor, el milagro no es de un profeta, el milagro viene del gran yo soy, del Todopoderoso, el dueño de las nubes, el dueño del cielo, el dueño de toda la creación. El que te creó a ti es tu dueño, ese es el que hace el milagro. Amén. Así que, hermanos, yo los invito a que sus pies sean firmes como el plomo. Firmes como en plomo. El plomo no va de lado a lado. En toda su vida seamos como un plomo. Y que la palabra de Dios entre a nuestras vidas como una plomada. Porque la plomada es la palabra de Dios. La plomada es Dios real. Y tienes que saber en dónde estás parado. ¿A quién le sirves? ¿A quién le sirves? ¿A quién le estás creyendo? ¿Si a Satanás o a Dios? Así que, hermanos, yo los invito en el nombre de Jesús. Yo los bendigo en el nombre de Cristo. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Cada día pongamos la plomada, hermanos, en nuestra vida. Mídase si está firme o hay algo que está haciendo tambalear su vida, su hogar, su familia. Y quítelo del camino, en el nombre de Jesús. Pongámonos como el plomo. Aplique plomo a su vida con la palabra del Señor. Todos los días examinémonos, hermanos. Vaya a la fuente, vaya a la fuente. Que su fuente no sea un ser humano, que su fuente sea Cristo. Que usted, todas las cosas que usted necesite, vaya a la fuente. Vaya a la fuente. En la fuente es donde hay plenitud de gozo, es donde hay sanidad, libertad, y es donde hay respuesta del cielo para su necesidad, para su situación. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te adoramos, Padre, porque tú hablas una vez más a mi vida, Señor. Porque tú, Señor, tienes el control de mi vida y la del pueblo de Israel. Oramos, Espíritu Santo, y te pedimos, Padre Santo, que tú seas obrando de una manera poderosa y sobrenatural.
El Señor me está diciendo que les diga algo. Padre amado, yo te doy gracias, te doy la gloria, te doy honra, te doy alabanza, Señor, porque tú eres bueno, Dios. En tus manos estamos, Señor. En tus manos estamos, Espíritu Santo. Te damos toda la gloria, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gloria y honra, Espíritu Santo. Amén y amén. Dice que Amós puede ver que a pesar de la prosperidad y el poder externo de Israel, internamente la nación se había corrompido. Los pecados por los cuales Amós acusa al pueblo son numerosos. Descuido de la palabra de Dios, idolatría, adoración pagana, codicia, liderazgo corrupto, opresión de los pobres. Amós comienza con un juicio sobre todas las naciones vecinas, luego sobre su propia nación de Judá, y finalmente el juicio más severo fue en Israel. Sus visiones de parte de Dios revelan el mismo y enfático mensaje: el juicio está cerca. El libro termina con la promesa divina a Amós de la futura restauración del remanente, que está en el libro, que está en Amós 9. Está en Amós 9, 11. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Oiga como la canción. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean al resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más será arrancado de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Amén. Esta es la promesa de la restauración futura de Israel. Y las palabras claves que Amós nos enseña en este libro es la plomada. La plomada es la palabra de Dios, la esperanza. La visión de Dios a Amós revela la plomada, el estándar, según el cual el pueblo será probado y juzgado. La naturaleza de Dios se hace evidente por la esperanza de la restauración de la tierra y del pueblo. Amados hermanos, plomada, palabra de Dios y esperanza. Palabra de Dios y esperanza. Palabra de Dios y esperanza. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones. Nos vemos en una nueva oportunidad. Dios me los bendiga grandemente y poderosamente. Y oren por esta sierva en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.